con este espacio vacío, con este espacio interior, con esta conciencia pura, que no juzga, que no busca, que no intenta. Si ese despertar es estar en el ser ya es. El ser ya está despierto. El ser ya está despierto. La luz ya es, ya está iluminada. Es como una montaña intentando alcanzar su cima. ¿Te imaginas una montaña intentando alcanzar su cima? Si ya es. No tiene ningún sentido. Pero como estoy confundido, ¿no? Estoy en esa búsqueda que me pierde aún más. Entonces, ¿qué es el despertar? Voy a usar solo conceptos, indicadores, no es eso precisamente, porque finalmente el despertar es una experiencia única. Así como despertó Osho, así como despertó Buda, así como despertó Krishna, así como ha despertado todos los maestros espirituales, cada quien va a despertar de una manera muy diferente, muy distinta. Y además lo va a transmitir de una forma muy diferente. Entonces los maestros que cuentan su experiencia, no la cuentan para, síganme, háganlo de esta forma y se van a despertar. Ese es otro gran error que hemos cometido como humanidad. Jesús se iluminó, entonces yo voy a ser como Él. Buda se iluminó, entonces yo voy a ser como Él. Y llenamos el mundo de seguidores, pero no de iluminados. Entonces, ¿qué sentido tiene que los maestros nos cuenten, que nos relaten cómo le hicieron para su iluminación? O simplemente que nos dijeron que esto es. Pero es precisamente para eso, para tener la absoluta certeza de que sí es posible, de que sí es una experiencia verdadera y que no está más allá, que no te la va a dar nadie, porque tú ya eres eso en este mismo instante. Pero como creo que no lo he experimentado, entonces, ¡ay, qué hermoso es poder encontrarse con la verdad, reunirse con la verdad, hacer satsang! ¿Sí? Sat, ser, verdad, sang, encuentro con. Entonces, estar en presencia de los maestros para poder transmitir, percibir esta presencia. Como dice el Maestro Jesús, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy entre ellos. Se está refiriendo a la presencia, que es en ti, en ti, en ti, en mí, en todos. Pero cuando se reúnen en mi nombre, no en el nombre de Paulo Andrade, de Juan Gutiérrez, de María González, de la ilusión. ¿Cuál es el nombre de Dios? Son conceptos, pero conceptos que nos acercan vacío, presencia, ser, estar, plenitud. Entonces cuando nos reunimos a simplemente constatar esta presencia que ya es, se manifiesta inmediatamente a través de nosotros. Entonces ya estamos iluminados, ya estamos despiertos. Claro, vuelve el mecanismo de ilusión, el ego, en la creencia, en la separación, el creer que soy Paulo Andrade, entonces me vuelvo a olvidar, me vuelvo a quedar dormido. Pero puedo volver a despertar. Es simple, es inmediato. Me puedo olvidar un minuto, una hora, dos, un par de días, un par de años, una encarnación, 20 encarnaciones, olvidando quién soy. Y sin embargo, lo que soy ya es. No se ha perdido para nada. Es una mera confusión, es un simple error de enfoque. Entonces está el sol, está la luz que emite el sol, y que cuando esta luz que emite el sol llega a un plano material de la forma, de concepto, ¿sí?, genera irremediablemente una sombra. Simplemente estoy describiendo el fenómeno de la luz. El sol emite la luz,
llega a la tierra, se produce la sombra. No es que la sombra no sea, no es que Pablo Andrade no sea, no es que el ego no sea, lo es, pero como la sombra. Y entonces, la sombra olvida que no es más que una proyección del sol por su luz. Y además niega el sol, niega su origen, se cree separado, crea su propia individualidad, su telenovela. Y aún más, empieza a creer que necesita despertar. Este es el sueño más profundo de todos. El propio ego creyendo que tiene que despertar. Pablo Andrade cree que tiene que despertar. Esa es la ilusión más grande de todas, porque eso genera más ego. Tal vez uno de los más fuertes, el ego místico. Entonces empieza esta búsqueda desde el ego y ve a los maestros y dice, no, yo jamás voy a ser como ellos. Se compara. Dice, yo jamás voy a ser como Osho, como Muji, eso es para los que están en la India, no, yo no puedo. Porque yo soy Pablo, yo soy aquí, yo soy allá, yo nací aquí. Entonces se compara, se juzga. Dice, no, esto es para los grandes, yo soy chiquitito. Pero empieza la búsqueda porque es motivante, es estimulante, es necesaria. Y se empieza a dar cuenta que cambia algunos aspectos, va a un curso de Reiki, ahora canaliza energía, mira, me siento mejor, estoy superior, estoy mejor que antes, se sigue comparando. Pero hay otros reikistas que son mejores que yo, siguen el sueño, pero ahora creyendo que es reikista, o budista, o yogi, o lo que sea, ¿no? Y avanza en esta búsqueda, ¿no? Leyendo, informándose, yendo a más cursos, estando con los maestros, pero todavía creyendo que es una sombra que es la que tiene que despertar. ¿Sí? Y puede llegar incluso al punto de decir, estoy a punto de iluminarme. Estoy pero a punto de iluminarme, estoy a un paso de la iluminación. Y todavía sale a decirlo. Estoy a un paso de la iluminación. ¿Te imaginas estar a un paso de la iluminación? ¿A un paso del despertar? ¿Te imaginas estar a un paso? Si yo estuviera a un paso del despertar, pues doy el paso. ¿Y por qué no lo das? Porque sigue siendo el ego. Que ya se da cuenta que si lo da, la sombra enfrentando el sol. ¿Qué sucede cuando la sombra enfrenta al sol? ¿Qué sucede? ¿Sigue la sombra ahí? Desaparece inmediatamente. Desaparece, no se ilumina, desaparece. Entonces no es el ego, no es la sombra lo que se ilumina. Fin de la búsqueda. No es Pablo Andrade el que se va a iluminar. Es el que se da cuenta que esencialmente no es esa sombra, sino que es ese sol. Y se da cuenta a través de qué? A través de la luz. ¿Sí? El Cristo, el Buda, el que ha despertado la conciencia de sí mismo, que ya es. Entonces te das cuenta que eres eso. No hay eso es un juego nada más. No hay un ego que va a despertar. Eso no va a suceder nunca. Pablo Andrade no va a despertar. Él va a seguir queriendo ser Pablo Andrade. A lo mejor se va a creer un maestro iluminado, pero va a seguir siendo una creencia nomás. Es darte cuenta que ya eres eso, que ya está ahí, que ya está aquí, en este mismo instante. ¿A dónde vas a ir? Si ya eres eso.
Ya eres el sol, pero lo has olvidado y sigues creyendo que eres la sombra, separada, expulsada del paraíso. Entonces, ¿qué es lo que me separa del sol? ¿Qué es lo que me separa del ser? ¿Qué es lo que me separa del despertar de la conciencia? ¿Qué es aquello que me separa? No hay nada que te separe. Lo único que te separa es la creencia en que estás separado. Mueve esa creencia y entonces ya es. Claro, la mueves una vez y sientes un éxtasis y luego vuelves a retomar esa creencia, porque está la adicción al personaje, a la creencia en la realidad, ¿no? Que ahí vas y vienes, ¿no? Pero es tal el gozo, Ananda, es tal el gozo de estar en el ser, de estar consciente del ser, Satchitananda, que ya luego en cada instante te quieres recordar, en cada instante quieres estar ahí, ¿no? Y no es que el personaje deje de ser, la sombra se sigue proyectando, pero es una proyección del sol. Y yo ya sé que soy el sol. No es el ego el que se ilumina, es la conciencia que se hace consciente en ti y se manifiesta a través de ti como un ser iluminado. Despierta. Muchas gracias. Vamos a ir a una práctica. Porque esto puede ser nada más un discurso re bonito que me lo sé de memoria. Tanto que hasta lo dejamos grabadito ahí. No, vamos a hacer una práctica. Pero no es utilizando un concepto zen. Es una práctica sin práctica. Es un camino sin camino. Es un hacer sin hacer. No es una práctica. No es el resultado de un esfuerzo. No es una concentración mental, porque es seguir creyendo que es la mente la que, ¿no? No es una lucha en contra de la mente. Porque luego me dice, sí, esto está re bonito lo que tú me dices, pero ¿cómo le convenzo al ego? ¿Cómo me quito el ruido mental? De nuevo, lo mismo. No es tarea de la mente dejar de creer que es la mente. No es tarea de la sombra dejar de creer que es la sombra. Es tu propia conciencia la que se despierta, la que se da cuenta que no es eso, que eso es solo una proyección de sí misma. Entonces no intentes parar la mente. Solo dirige tu atención. Tu atención, la mayor parte del tiempo está en la mente. Pues ahora muévela. ¿A qué? A lo que ya es. Y eso es lo que vamos, entre comillas, a hacer. Que no es un hacer. Es solo un constatar. Un presenciar. Sin ningún esfuerzo. Aquí y ahora, aquí mismo. En este mismo instante. Entonces, esta práctica, sin práctica, consiste en, lo importante aquí, la clave, es la atención.